Paz de Cristo. Ya abrieron su Biblia, hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Vayan conmigo al verso 16. Cuando todos lo tengan, digan amén. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, verso 16. El tema que voy a predicar en esta noche se titula El bautismo no salva, con signo de admiración, de asombro. El bautismo no salva. No dice nos salva, no. Se llama el tema no salva. El bautismo no salva. O sea, no sirve pues el bautismo. Así se llama el tema, hermanos. ¿Ya está conmigo? Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos, ¿cuántos? ¿Por qué no eran 12? Ah, es que uno se mató, ¿se acuerdan? Judas, ok. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. No estaban allí porque se le acabó la chamba y no había que hacer, no. Estaban allí porque Dios los mandó llamar y Jesús los mandó llamar allí. Continuamos. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué es hacer discípulo, hermanos? Enseñar a las personas, prepararlas, capacitarlas, adiestrarlas. ¿Verdad que sí? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ocupen su asiento, hermanos. Toda la gloria sea al Rey. Casi no toco temas doctrinales porque le meto pequeñitas cositas a veces en los mensajes. Pero hoy voy a basarme 100% sobre el bautismo. Esto que acabamos de leer, hermanos, en esta noche, es una cita que Jesús le hace a sus 11 discípulos en ese lugar, porque aquí ya se habían cumplido los 40 días y 40 noches de su resurrección. Y Jesús en este momento, dándole estas instrucciones a ellos, Él iba a ser ascendido para el cielo. Ahora, ¿quién escribe esto que leímos? Mateo. Allí estaba Marcos. Ahorita le voy a leer lo que dice Marcos. Mateo, lo que Mateo escucha de Jesús es lo que leímos nosotros, es lo que él escribe. Lo que Marcos escucha de Jesús lo vamos a leer enseguida. Marcos 16, verso 14 al 16. Escuchen. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será, a ver todos, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Esto lo dice ¿quién? Jesús. Y no es otro lugar, sino que es otro discípulo, o uno de los 11 discípulos que estaban allí. Ahora ya encontramos a dos que escriben, hermanos, acerca del asunto del bautismo. Para aquellos que dicen el bautismo no salva, el bautismo no es el que salva. Jesús está diciendo aquí que el que no se bautice no será salvo. Para que ustedes, hermanos, como apostólicos, no se queden tambaleando cuando alguien le diga el bautismo no salva, Jesús es el que salva. Pues sí, pero Jesús es el que dice que se tienen que bautizar para ser salvos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya leímos lo que escuchó Mateo, ya leímos lo que escuchó Marcos, porque ahí estaban juntos. Ahora vamos a leer lo que escuchó Lucas, capítulo 24, verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿A los judíos nada más? No, hermanos, a todas las naciones y en todas las naciones. ¿Cuál? La predicación del arrepentimiento del nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Aleluya. Luego dice Jesús, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas mismo, hermanos, escribe lo que acabamos de leer, Lucas 24, del 45 al 48. Ahora Lucas mismo escribe también Hechos, libro de los Hechos, capítulo 1, sobre lo mismo, la misma escena de los 11 discípulos. Pero en el capítulo 1, Jesús le dice a los discípulos que no se movieran de Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto, hablando de la llenura, la venida del Espíritu Santo, y que entonces ellos serían testigos, hermanos, del poder de Dios, comenzando desde Jerusalén, Samaria y en toda la tierra, hasta la 13 de mayo. Aleluya. Qué importante es entender esto. Pero de ahí nos brincamos, hermanos, al capítulo 2 del libro de los Hechos, donde se cumple lo que Jesús les dijo a sus discípulos, a los 11 discípulos, allá, hermano, en el monte, antes de ser ascendido. Porque cuando ellos reciben este mandamiento de Jesús, Jesús es llevado para el cielo. Y ellos estaban mirando, los 11 discípulos, estaban mirando, hermanos, cómo Jesús iba siendo levantado para arriba. Viene, hermanos, el ángel de Dios y le dice a los discípulos: ¿qué miráis, varones? A este Jesús que ustedes miran ir, un día volverá. Entonces ellos se fueron bien gozosos, hermanos, para el aposento alto. Y en ese tiempo, hermanos, se acercaba la fiesta del día de Pentecostés. Resulta que ellos se pusieron allí en ese aposento a orar y a ayunar y a orar, a esperar la promesa que Jesús le había dicho a los discípulos. Para ese entonces había 120 de personas allí orando a Dios. Aleluya. Y ahí estaba María, la madre de Jesús, con ellos también. Resulta, hermanos, que en Hechos capítulo 2, en el verso 14 en adelante, allí donde ellos reciben el Espíritu Santo, del verso 1 al 14, y del 14 en adelante, la gente que ven a los apóstoles, a los discípulos y a los 120 discípulos que estaban allí, hablando en nuevas lenguas, hermanos, cuando miran el público que estaba en la fiesta de Pentecostés, esa acción, dicen ellos, en su conclusión, ellos humanos, están ebrios los discípulos de Jesús. Cuando ellos calificaban a los discípulos de esa forma, Pedro se pone de pie, hermanos, y comienza a dar un mensaje poderoso de parte de Dios. Reciben el Espíritu Santo. ¿Y qué mensaje da un hombre que está lleno del Espíritu de Dios? Pues un mensaje 100% de Dios. Amén. Pero no estaba solo Pedro, hermanos, allí en el aposento alto. Estamos diciendo que ahí estaban los 11 discípulos. Total eran 120 por todos. Resulta, hermanos, que para recortar el mensaje, llegamos Hechos 2, verso 37, Pedro termina de predicar el primer sermón, y la gente que escuchan el mensaje, le dicen a Pedro, y voy a leer el verso 37, Hechos 2, 37, al oír esto se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, para que no digan aquellos que andan diciendo que Pedro, que los que creemos en el bautismo, que Pedro predicó su primer sermón, somos pedristas. Los que oyen el mensaje, hermanos, de Pedro, le preguntan a Pedro y a los otros apóstoles que estaban allí junto con Pedro. Dice el verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Para aquellos que dicen, no, pero es que ese bautismo en el nombre de Jesucristo es para los judíos. No dice aquí así. Pedro está aclarando que es para los judíos, es para sus hijos, es para los que están cerca, es para los que están lejos, es para cuanto Dios llame, hermanos, a su salvación. Y nosotros fuimos alcanzados, hermanos, por este poder de Dios, de la palabra. Aleluya. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora escuchen esto. Aquí no hay pedristas, como dicen algunos por allí. Aquí hay doctrina de los apóstoles, hermanos. Mira, se lo voy a completar con el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de Pedro. No dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quién fue el que predicó en el sermón? Pedro. Pero por estar de acuerdo todos los 11 compañeros, a los otros 10, que ahora ya no son 10, ya son 11, por cierto, porque ya habían dado otro en el lugar de Judas, ¿se acuerdan? Ya están los dos otra vez. Así que por no protestar contra Pedro, el mensaje que dio Pedro, hermanos, el bautismo que dijo Pedro, es una doctrina de los apóstoles, de los 12 apóstoles, pues. Esto no es doctrina de Pedro para que digan somos pedristas. Aleluya. Escuchen esto, hermanos. Es que dicen algunos, en Hechos 2:39 está la respuesta para los que piensan que este bautismo que pasó en el día de Pentecostés, Hechos 2:38, es para los judíos. Esa es una mentira, hermanos. Esa es una mentira. Aquí yo le puse, es una mentira que este bautismo del nombre de Jesucristo solo sea para los judíos. Es también para todos los que quieran ser salvos. Como dice Hechos 2:39, para cuanto Dios llamare. Amén. Para cuanto Dios llamare. Hechos capítulo 8, hermanos. Fueron bautizados muchos gentiles en Samaria por la predicación de Felipe el evangelista, ¿se acuerdan? Y lo hacía Felipe el bautismo en el nombre del Señor Jesús. En Hechos capítulo 10 encontramos a Cornelio, otro gentil, con toda su casa. Fue bautizado en el nombre del Señor Jesús por el apóstol Pedro, hermanos. Y era gentil, por cierto. Para que no digan que el bautismo en el nombre de Jesús sea, hermanos, para los judíos nada más. Es para todos los que quieran ser salvos, hermanos, de la ira venidera. Jesús, hermanos, salva a toda la raza humana, sean judíos, sean gentiles, sean los que sean, que quieran, hermanos, venir arrepentidos a los pies del Salvador. Aleluya. Ahora dicen, no, pero es que el que se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el que se bautiza en el nombre de Jesucristo, es la misma. No es la misma. No es la misma. Porque comenzamos leyendo Mateo 28, verso 16 hasta el 21. Y el 19 es donde habla sobre el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Mateo escribe, por cierto. Y que ya hay estudios, hermanos, encontrados que originalmente ese texto no termina así, sino que termina diciendo bautizándolos en el nombre, nada más. Pero alguien le agregó allí Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo su Trinidad, como a muchos les encanta la Trinidad. Pero en fin, no querramos cubrirnos con lo que se está descubriendo. Vayamos con lo que ya está escrito, hermanos. Mateo, Marcos, Pedro, Lucas, Juan, Jacobo, etcétera, todos los que estaban allí, hermanos, los 11 discípulos, escucharon lo que Jesús dijo, que recibirían poder hasta que recibieran, hermano, el Espíritu Santo. Y fue lo que reciben en el día de Pentecostés.
Ahora, hermanos, Efesios 4:5 dice una sola forma de bautismo para todos. Dice un Señor, una fe y un bautismo. Hay una sola forma de ser bautizados, hermanos. Ahora, los que bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, solamente les pido un bautismo hecho y registrado como prueba de que sí es base bíblico el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, no, pero es que Jesús lo dijo. Pero ¿a quién se lo dijo Jesús? A sus discípulos. ¿Y sus discípulos se equivocaron? ¿Cómo se van a equivocar si recibieron el Espíritu Santo, hermanos? Si Dios mismo es Espíritu. Amén. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y el Espíritu de Dios lleva a todos a toda verdad y a toda justicia. Entonces Dios mismo le trae la revelación qué significaba aquello, el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo entendieron. Por eso es que los apóstoles, hermanos, todos los bautismos que llevaron a cabo en el Nuevo Testamento lo llevaron en el nombre de Jesús, el Señor, o en el nombre de Jesucristo. Pero no hay ni un bautismo, hermanos, en la Biblia que se haya ejecutado según como dice Mateo 28:19. Ahora entonces dirán alguien, entonces los apóstoles se equivocaron. ¿Cómo se van a equivocar si fueron llenos del Espíritu Santo? Ahora, si se hubieran equivocado, no estuvieran sus nombres, hermanos, en las 12 columnas de la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis, están los 12 nombres, hermanos, o el nombre de cada uno de los apóstoles en cada una de las 12 columnas. Aleluya. Y dicen los que bautizan el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no, pero es que ustedes también, nosotros también estamos bien. No están bien. Porque Efesios 4:5 dice que hay una forma de bautismo nada más. O lo hacen en el nombre de Jesús, o lo siguen haciendo como están. Pero no están bien. Y hay gente que quiere estar mal, sí, males, que sigan en su camino entonces. No estamos aquí, hermanos, para obligar a las personas, ni hacemos estas grabaciones para obligar a la gente. Estamos aquí para enseñar la palabra de Dios. Aleluya. Escuchen esto. Otro punto que escribo. El peligro de idolatrar el agua y también de rechazar el agua, pues es mandato de Dios. Hablando del bautismo, hermanos, hay dos peligros: el de idolatrar el agua y el de rechazarla también en el bautismo. En donde yo me bauticé, hermanos, hace más de 21 años, en la griega Caborca, la pila que nos prestaron para bautizarme, porque no había pila en la iglesia todavía, resulta que era de una señora testiga de Jehová. Y el ministro que me bautizó dijo: he aquí un pecador va a ser sumergido en el nombre de Jesucristo y sus pecados van a ser perdonados. Cuando me bautiza salgo del agua y él no salió del agua. Él dijo: aquí hay agua, ¿quién quiere que sus pecados sean perdonados? No aclaró muchas cosas y alguien no entendió mal, alguien no entendió bien, perdón. Y dice la señora que al siguiente día, hermanos, llegaron algunas personas con cubeta que querían de esa agua que perdona pecados, pero estaba sucia porque yo había estado allí el día anterior. Aleluya. Eso es un peligro, idolatrar el agua. Y es otro peligro, rechazarla también. Escuchen. Veamos una historia en la Biblia, hermanos, muy hermosa, por cierto. Solamente escuchen. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, verso 9. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, verso 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Jordán significa el que desciende, el río del juicio. Eso significa el Jordán, el que desciende, el río del juicio. Allí lo mandó el profeta Eliseo. ¿Quién es Naamán, hermanos? Los contextos primeros dice que Naamán era un leproso, ¿verdad? Era un general, un hombre importante. Estaba enfermo de su piel. Continuó.
Y le dice, y tu carne se te restaurará y serás limpio, le dijo el profeta de Dios al leproso, al general leproso. Verso 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Yo así pensé, yo así dije, dijo el leproso. O sea que el leproso estaba poniendo la condición ya desde antes de llegar con el profeta. Eso es triste, hermanos, que los enfermos con necesidad de Dios estén poniendo condición. Cuando vamos con los médicos, hermanos, no le ponemos condición a los médicos. Ellos dicen todo cómo nos vamos a aportar ahí para ser atendidos por ellos. Pero Naamán no, Naamán desde que salió de su casa, iba a ser profeta, dijo, llegando, me voy a parar allí, el profeta va a salir, va a poner su mano, y va a decir, Jehová, rey de los ejércitos, sana al general Naamán. Me va a tocar donde está la lepra y se va a ir la lepra. Yo así dije yo. Pero me cambió la jugada este amigo. Quiere que me meta 7 veces al río Jordán. Y ahí comenzó un conflicto en el corazón de Naamán, hermanos. Porque él se acordó que en su país hay 2 ríos importantes. Más importante que el río Jordán. El agua es más cristalina. Estaba estudiando sobre estas aguas de esos ríos. Y dice, hermanos, que fluía agua cristalina única. Y hermanos, y daba unas frutas, una cosecha a las orillas de esos ríos, hermanos, como nunca, como nada, como en ningún lugar. Entonces, Naamán no estaba equivocado al comparar el río de su país y el río Jordán. Por eso es que él habló. Si se trata de meternos en ríos para sanar, mis ríos, pues están mejor que estos ríos. Venirme de tan lejos donde había ríos más buenos, más limpias las aguas, para venir un río chiquito, que no se compara con los ríos de allá de mi país, pues allá está mejor. Vine a perder mi tiempo nomás para meterme 7 veces en el Jordán. Con una vez que me meta en mi río, sano. Porque él idolatró el río, hermano, en su país. Él idolatró el agua. Y no es en el agua donde está el poder. Es en la obediencia a la palabra de Dios donde está el poder, hermanos. Aleluya. No es en el aceite, hermanos, donde está el poder, sino es la obediencia a la palabra de Dios. Aleluya. Escuchen esto, sigo leyendo. Repito el 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Verso 12. Abana y Farfar, ¿sí? Ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Hombre, se metió en problema tremendo Naamán. Él mejoró sus ríos de su país, 2 ríos, contra todas las aguas que había en Israel, hermanos. ¿Sí? Pero no es el río Jordán el que tenía poder. Es el Dios de Israel el que tiene poder, hermanos, para hacer grandes obras. Es el que tiene poder para perdonar nuestros pecados. Pero Él pone las condiciones, cómo se tienen que ejecutar las cosas, hermanos. No eres tú, no soy yo el que va a decidir cómo. Ya está establecido en la Escritura cómo se tienen que hacer las cosas. Aleluya. Así dijo. Abana y Farfar. Y dice que Farfar significa que produce fruto. ¿Sí? Eso significa Farfar. Él mencionó 2 ríos, Abana y Farfar, que produce frutos, muchos frutos, hermanos. Árboles frutales se daban alrededor de ese río, de esos ríos. Por eso nada menso, nada tonto, nada tarado. Este hombre, él sabía, hermanos, lo que había en su país. Y miraban en Jordán, pues no había más que agua, nada más. Dijo, para meterme aquí 7 veces, mejor allá en mi país me hubiera metido. Allá me hubiera metido y hubiera sanado más rápido.
Estaba idolatrando el agua. Escuchen. Si me lavase en ello, es el verso 12, ¿no seré también limpio? O sea, fíjense nomás. O sea, hablando de su río, de sus ríos. Si yo me lavase en esos ríos de mi país, ¿no seré también limpio? Así estaba diciendo él, y su gente lo estaban escuchando. Y pienso que el profeta también lo estaba escuchando. El profeta se aguantó, no le ha dicho, pues lárgate a tu país entonces, ¿para qué viniste para acá? Ya te di el secreto, métete las veces que quieras en tu río, en tu país, y a ver cómo te va. Y se volvió y se fue enojado. O sea, se dio la vuelta con el caballo y se fue. Bien bravo iba el hombre, lleno de sarna y bravo. Porque es lo que tienen los bravos, sarna, sarnoso nomás son. Todos los corajudos. Aleluya. La sarna, hermanos, es lo que hace que la gente sea muy corajuda, muy bravos. Por todo se enojan. Esa amargura, esa tristeza, ese dolor que trae en su corazón, necesita un toque de la presencia del Espíritu de Dios para que sean humildes y sean sensibles, hermanos. Aleluya. Verso 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Escuchen esto. El verso 15 que voy a leer ya no se acuerda de los 2 ríos ni de los 3 ríos, hermanos. Ya no se acordó de Abana, ni Farfa, ni del Jordán. Oigan lo que dice ahora en el verso 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, o sea, del profeta, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. O sea, ahora se le olvidó los ríos. Ahora ya no digo, ahora sí ya sé que tu río está mejor que mis ríos. No. Entendió como diciendo, ni mis ríos ni tu río tienen nada que ver en esto. Es Dios el que tiene que ver en esto. Es Dios, hermanos. Aleluya. No es el mar, no es el río, no es la tina de agua, no es la pila, hermanos. Es Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Pero escuchen, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Ahora conozco. O sea, más antes era un ¿qué, hermanos? Un ignorante. Era un ignorante más antes, porque estaba idolatrando 2 ríos de su país y estaba menospreciando un río del otro país. Por eso era un ignorante. Son ignorantes todos aquellos que dicen: el bautismo no salva, el agua no salva. Dicen: es Jesús el que salva, dicen. Y por eso es que no se bautizan. Son ignorantes. Y luego dice: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Nota importante que escribo aquí en mis apuntes. Al principio Naamán idolatró el agua de su pueblo, pero cuando obedeció al profeta y recibió la sanidad, entendió que no es el agua que tiene poder, sino es Dios el que sana y salva cuando se le obedece a su palabra a través del bautismo, que es en el nombre de Jesucristo. Así de fácil. Aleluya. Escuchen esto, 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Para los que dicen que el bautismo no salva. Y usando una ironía, usé el título yo del mensaje: el bautismo no sirve, no salva.
Es para llamar la atención, hermanos. Es una estrategia mía. Pero Pedro escribe, 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Para los que dicen, ¿y los apóstoles fueron bautizados? Aquí dice Pedro que sí. ¿Paz de Cristo? Aquí Pedro está diciendo, nos salva. Está diciendo que él también se bautizó entonces. Leo los preguntones. ¿Y quién lo bautizó? O sea, ¿quiere que yo te diga quién lo bautizó? Mejor espérate que llegues allá y le preguntas a Jesús quién los bautizó a ellos. Tantas preguntas que hace la gente, hermanos. A veces son preguntas tontas, a veces. Porque tantas preguntas que hacen no buscan su salvación, lo que buscan es hacerle a loco nada más. Es como que se están ahogando en el río alguien y que diga, sálvame, que lleve un mecate, que diga, oye, ¿dónde agarraste el mecate? Agárrale la punta para que te salve. Sí, voy a agarrar la punta del mecate, pero dime, ¿dónde lo agarraste? ¿Y de qué está hecho el mecate? ¿De qué material es? ¿De qué compañía es? ¿De qué fábrica es? ¿De qué país es? ¿De qué origen es? ¿Es original o es copia el mecate? ¿Paz de Cristo, iglesia? Te estás ahogando, te estás muriendo, agárrate, sálvate. No seas animal, no seas bruto. Estoy hablando con el que está ahogando en el río. Sí, pero necesito que me diga el mecate, de qué material y de qué textura es. También el tiempo que lleva, que se hizo, se fabricó. Pues ahí quédate mejor, me voy, que se ahogue. Y así hay mucha gente sin la salvación de sus almas, hermanos, haciendo preguntas tontas. Van rumbo al infierno haciendo preguntas innecesarias. ¿Creen ustedes que yo sabía todas estas cosas cuando pedí mi bautismo? Yo no sabía nada. No sabía nada, hermanitos. Con los puros cultos que predicaba el predicador, el pastor, hermano, el evangelista, con eso nada más entendí que los borrachos van para el infierno y se mueren así. Y si se bautizan, sus nombres son escritos en el libro de la vida, sus pecados son perdonados. Yo cuando oí eso dije yo me quiero bautizar entonces. Yo no sabía nada de esto que le estoy diciendo a ustedes, hermanos. Y desde entonces predico el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Aquí Pedro está diciendo que él fue bautizado con los demás apóstoles y con todos los creyentes. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, trucha, ojo, no quitando las inmundicias de la carne. O sea que el bautismo no te va a perfeccionar, no te va a quitar los deseos de tus ojos, los deseos de oír, los deseos de la lengua, los deseos de los pensamientos, los deseos de chismear, de pelear, de hablar grosería. Por eso es que hay hermanos que hablan groserías todavía porque dicen que el bautismo no completó su obra en mí. No es así. El bautismo no es para que deje la borrachera. Por eso hay gente que se bautiza en el nombre de Jesús y algunos siguen tomando, hermanos. Paz de Cristo. El bautismo no es para que dejes el adulterio. Por eso hay gente bautizadas y cometen adulterio. No es para que deje el chisme. Hay gente que se bautizan y siguen siendo chismosas. Hay gente que se bautiza y siguen siendo idólatras, peleoneros, calumniadores, falsos, hipócritas, porque el bautismo no es para dejar la hipocresía, hermanos. Dice aquí Pedro, el apóstol, escribe en su carta, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Tú y yo tenemos que estar luchando con nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos. Yo tengo que estar orando diario, porque hay muchas tentaciones y puedo caer si no me mantengo orando a Dios. Tengo que cuidarme, hermanos. Tengo que guardarme. Tengo que huir cuando veo tentaciones, porque el sabio ve el mal y huye. ¿Sí o no? Porque los que están en contra del bautismo en el nombre de Jesús, que son los trinitarios la mayoría, dicen, ahí están, se bautizan en el nombre y ahí siguen pecando. Sí, porque es que el bautismo no es para dejar de pecar. El bautismo es para que nuestro nombre se escriba en el libro de la vida y seamos perdonados. O sea, somos perdonados y nuestro nombre se escribe en el libro de la vida. Pero sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Es palabra de Dios. Escuchen esto. Gálatas 3:27.
Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Para los que no se bautizan en el nombre de Jesucristo, no están revestidos de Jesucristo. Solamente los que estamos revestidos de Jesucristo somos los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, del Señor. Amén. Y aunque digan, hermanos, no es que yo traigo a Cristo en mi corazón, eso te dijeron que tú creas y que tú pienses y que tú digas, pero no te dan ninguna base bíblica. Ahorita vamos para allá. Romanos 6:3, escuchen. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús. Hechos 16:22. ¿Sí? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido, hermanos, ¿verdad?, participados o sepultados juntamente con Él. ¿Estamos? Hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Cuando Pablo dice hemos sido, está él hablando de su bautismo mismo, que fue en el nombre de Jesús también. Hechos ¿qué? 16:22. Romanos 6:4, escuchen. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:5, escuchen. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por eso el bautismo en el nombre de Jesús significa sepultura, muerte y resurrección. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí viene algo importante. Eso que con una oración, hermanos, tú ya eres salvo, esa es una mentira del diablo. Es una mentira de Satanás eso. Que tú con una oración ya aceptas a Cristo en tu corazón y ya eres salvo. Es una mentira de Satanás. Te lo voy a comprobar. Ya casi termino, hermanos, falta poco ya. Escuchen esto. Y no me preocupa tanto, hermanos, que los que están tan desviados están enseñando así. Lo que me preocupa mucho es que hay predicadores medio apostólicos que hacen oración de fe también, hermanos, igual que los trinitarios. Predicadores apostólicos, los he escuchado en eventos grandes. Pasen, acepten Cristo en su corazón. ¿De dónde diablos sacaron eso, hermanos? A mí me calienta la sangre. No tengo teología, no tengo conocimiento amplio de la Escritura, hermanos, pero ¿cómo se atreven a decir cosas tan desastrosas, hermanos? ¿Y cuál es el pasaje que confunden a los que predican que con una oración son salvos y a los medio apostólicos también? Está en Romanos capítulo 10, escuchen el verso 1. Y la primera palabra que está en el verso 1, Romanos 10, dice hermanos. ¿Dice así su Biblia o no? ¿Pase Cristo? Dice hermanos, ¿sí o no, hermanos? No está conmigo, ¿verdad? Romanos capítulo 10, verso 1, hay una primera palabra. La letra está escrita así, H-E-R-M-A-N-O-S punto, o coma que diga. ¿Dice hermanos o no su Biblia? Quiero que me contesten todos. ¿Dice hermanos o no? Romanos 10:1 dice la primera palabra, hermanos. Quédate quietecito, mijo. Quietecito por ahí. Miren, hermanos, Pablo le está escribiendo esta carta a los convertidos que estaban en Roma. No a todo Roma, no, a los convertidos que estaban en Roma. Por eso Pablo se dirige con esta carta a los cristianos nada más y le dice hermanos, hay una coma. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahora nos brincamos al verso 8, ahí mismo, capítulo 10, Romanos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón es
esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí es donde toman estos textos, estos predicadores y los medio apostólicos también. Ahora, vamos usando lógica aquí. Aquí no se ocupa tanto que una revelación para que se le entienda, porque andan de pura revelación y no salen de una. ¿Qué no comienza el apóstol diciendo hermanos? Para el apóstol, hermanos son gente convertidas. Entonces a ellos le está él explicando cómo sucede, cómo deben de llevar su vida ellos para poder, hermanos, perseverar en el camino de la salvación. Había persecución, había, hermanos, encarcelamiento, había ejecuciones, y los hermanos eran hermanos de escondida nada más. Eran hermanos que estaban distribuidos con mucho miedo, ya no querían testificar, no querían predicar. Ahora, si el apóstol Pablo, hermanos, que fue bautizado en el nombre de Jesús, le está escribiendo a los romanos para que con una oración sean salvos, ¿que no hay una contradicción ahí ya? ¿Por qué yo fui bautizado en el nombre de Jesús para perdón de mis pecados? ¿Por qué yo tengo que predicar otra forma de salvación a las personas? ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces Pablo no está hablando que así se salva, sino está diciendo a los hermanos que tienen que perseverar, que tienen que testificar. Si dice que han creído con el corazón, tienen que hablar con la boca de lo que llevan allá adentro. Le tienen que salir al toro, pues. Pero sigo leyendo, nos da más luz los textos que siguen. Verso 11. Pues la escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Está hablando de invocar, Cuando alguien se bautiza, hermanos, en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús es invocado allí, ¿sí o no? Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero no está hablando de invocar de Señor Jesús, entra en mi corazón, ya soy salvo. Amén, ya eres salvo, hermano. No. Porque si le creemos literalmente, como está diciendo aquí, hermanos, entonces lo que Jesús dice, que el que creyera y fuera bautizado será salvo, Jesús está mal entonces. No puede Jesús estar mal cuando está diciendo, hermanos, que hay que ser bautizado para ser salvo, y confundirlo con este pasaje que Pablo escribe a los romanos, que nada más hay que invocar el nombre con una oración, repetir una oración y ya es salvo. No hay una contradicción. Lo que es una mala interpretación nada más en la carta de los Romanos capítulo 10. Verso 13, ¿verdad? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuándo se invoca el nombre del Señor para que sea salvo? El oyente, cuando se sumerge en el río, en el mar, en la pila o en un tambo con agua y, hermano, donde se tape su cuerpo nada más. Y vámonos, recio. ¿Estamos? No se asusten si un día traemos un tambo aquí y yo ya tenga mucho frío y no quiera meterme. Metemos al pecador, no al predicador. El predicador ya no lo ocupa. Nada más que es una tradición que agarraron los hermanos. No, es que se meta el pastor, a la una, a la dos, que se meta el pastor. Y ahí está todo, que se meta el pastor. No tiene sentido eso, hermanos. Ya más adelante no me voy a meter ya, y no es otra doctrina. Es la misma, estamos metiendo al pecador al agua, hermanos. Paz de Cristo. Van a decir los religiosos, ese bautismo ya no sirve porque ya no se mete el predicador ahora. Miré una foto de un hermano que me la enseñó allá cuando me bauticé en la griega. Él se bautizó en un tambo. Esos tambos azules de agua, con agua. Como estaba aquí, pues nomás lo sentaron. Y ahí va el predicador, estaba afuera, nada más el ministro. En el nombre de Jesucristo, va para arriba, vámonos. En un tambo con agua, más sentadito, nomás ya no pararon, vámonos. 1 Corintios 13, 1 al 14. 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 1 Corintios 13, 1
es válido porque el nombre de Jesús fue invocado sobre esa persona que se sentó nomás en el agua y se tapó todo. Y eso es todo, hermanos. Y listo. Amén. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel que cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sí? ¿Cómo se va a dejar a alguien que se le invoque el nombre de Jesús y que se deje meter en el agua si no ha creído? Tiene que la persona oír y creer y decir: yo sí me quiero bautizar, invóqueme el nombre de Jesús cuando me metan al agua. O sea, eso mismo va a pedir la persona cuando ha creído, hermanos. Vamos al verso 14, ¿verdad? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero si han oído porque le estamos predicando, ¿verdad, hermanos? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pues le estamos predicando, hermanos. Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Les estoy enviando a predicar la palabra en los hogares, en ocasiones, ¿sí o no? Y yo mismo voy con ustedes también. Estamos en el 15, ¿verdad? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ya ven, ya en vez de atascarlo con dos textos, que con la oración, que con el corazón se cree, con la boca se confiesa, le seguimos leyendo más abajo y Pablo lo está sacando a llevar la palabra, hermanos. O sea que Pablo le mandó la cartita porque estaban encerraditos por ahí. Y aquí los textos siguientes nos está dando más luz, que lo está enviando a predicar. No a que ellos repitan la oración para ser salvos, porque ellos ya son salvos. No lo puso ahí para que lo imiten los pecadores para ser salvos, sino para que vayan la iglesia a llevar la palabra de Dios y traigan a los perdidos a los pies de Cristo. Y yo los bautizo en el nombre de Jesús para que sean salvos. Yo voy a invocar el nombre de Jesús sobre ellos. Verso 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Sí? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Ahora dirán, ¿está hablando de los inconversos? No. Está hablando de los convertidos, hermanos, que no quieren obedecer el Evangelio. Cuando el Evangelio dice que vayamos y prediquemos el Evangelio, hermanos, ¿estamos obedeciendo, sí o no? Paz de Cristo, pónganme atención. Cuando el Evangelio dice que vayamos los convertidos a llevar la palabra de Dios a las almas, ¿estamos obedeciendo, sí o no? Y cuando el Evangelio dice que vayamos y no vamos, estamos desobedeciendo, hermanos. Entonces, Pablo le está diciendo a los hermanos de Roma, en el verso 16, mas no todos obedecieron el Evangelio. Y dejemos los romanos un ratito, los hermanos de allá, de la carta. Vayamos aquí con nosotros de la 13 de mayo. Cuando yo los invito a salir a predicar, ¿salen todos, hermanos? A ver, contésteme. ¿Salen todos o no salen todos? Entonces no están obedeciendo. Sí, es la misma. Allá había también, hermanos, su hermanito de ustedes, que no hacían caso. Y era Pablo el que le decía: viejo virolo, no mira bien dando órdenes. Porque para siempre le encuentran apodo y sobrenombre a los predicadores. No sé qué dirán de mí, ¿no? Pero nomás los veo y sospecho algo. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Ahora habla aquí del predicador. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y termino diciendo estas palabras en esta noche. Mayormente los que ven en este video y en este audio. Si en la iglesia que vas, mi hermanito, mi hermanita, no practican el bautismo en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús, entonces sal huyendo de ese lugar. Ya, fuera, vámonos. No, pero es que cantan bien bonito, es que cuando hablan me hacen llorar. En las cantinas también nos hacen llorar cuando estábamos ahí tomando los borrachitos. Y no por eso estábamos bien allí.
No tiene nada que ver con las emociones, hermanos. No tiene nada que ver con el ambiente. Todo tiene que ver con la doctrina de la salvación de nuestras almas. Y le puse al último: busca tu salvación ahora. Es ahora. Sálvate. Sálvate. No hay ningún bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo registrado en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Está ese que leímos, Mateo 28, 19, que es un mandamiento. Y todo ese mandamiento se cumplió por los mismos apóstoles que recibieron ese mandamiento. Ellos lo cumplieron, hermanos, bautizando a la gente en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús, el Señor. Colosenses 3:17 dice así: todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y la pregunta para los que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es esta: ¿por qué ellos usan esos términos para bautizar a la gente? ¿Y por qué no usan esa misma fórmula para orar por los enfermos y echar fuera demonios? ¿Por qué para salvación de las almas usan el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no son nombres, son títulos? ¿Sí? ¿Por qué no lo usan? Que digan: a ver, enfermedad, te vas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fuera. O que le diga al endemoniado: a ver, demonio, te vas fuera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se va ni una enfermedad, no se va ni un demonio tampoco. Pero bien que dicen: en el nombre de Jesucristo, fuera. Y se va la enfermedad y se va el demonio, hermanos. Se va. Y en ellos se va a cumplir la escritura también que dice Jesús, Mateo 7:21: en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre hicieron esto, en mi nombre hicieron aquello, pero no se bautizaron en mi nombre, así que no los conozco. ¿Pase Cristo? Usaron mi nombre en vano para sus beneficios, pero no lo enseñaron para salvación. Y lo que a Dios le interesa más es la salvación de las almas, hermanos, no los beneficios. Amén. La salvación de las almas. Pero así de beneficio quieren la gente, hermanos, y los predicadores se la están dando. Beneficios, beneficios, beneficios. Dios quiere, hermanos, la salvación de nuestras almas. Amén. Lo que Dios quiere es salvar a las almas, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Lo estoy contando aquí para que se mire que hay gente, hermanos, porque algunos piensan que estoy hablando solo aquí como loco nada más. Paz de Cristo. Sí, porque dirán: el hermano está hablando solo nada más y no hay ni gente allí. Sí, sí hay gente. Hay gente que han creído el bautismo del nombre, ¿verdad que sí? Aleluya. Denle fuerte aplauso a Cristo, hermanos. Pónganse de pie en esta hora. Aleluya.